Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unos increíbles crepes de lentejas rojas. La cocina vegana, como veis, a diferencia de lo que pueda pensar mucha gente, tiene una cantidad de posibilidades infinitas y la receta de hoy es una muestra más de ello. Para hacerlos vamos a necesitar muy poquitos ingredientes. Básicamente, las lentejas rojas, que son estas que veis, vienen partidas y sin piel, agua, un poco de sal y aceite de oliva para freírlas. Y luego ya el resto de cosas va un poco a nuestro gusto, le podéis añadir lo que queráis. Yo voy a usar jengibre en polvo, pimienta negra y curry. Ponemos las lentejas a remojo con el vaso de agua durante unas 3 o 4 horas como mínimo. Y lo vertemos todo en un vaso batidor. Después de que ha pasado ese tiempo, claro. Ese tiempo. Incorporamos la sal y las especias que hayamos elegido. Jengibre, el curry y un poco de pimienta negra. Lo bueno de esto es eso, que podéis ir cambiando de sabores y probar un día unas cosillas y otro día otras. Y lo trituramos todo bien. Bueno, pues cuando veamos que ya no quedan trocitos, que tiene esta textura cremosa, ya la tenemos lista. Ponemos una pequeña cantidad en la sartén, extendemos y dejamos que se haga a fuego suavecito. Yo lo tengo en un 6, hasta que veamos que se va dorando por los bordes, se va secando y que lo podemos despegar de aquí, y entonces le daremos la vuelta por el otro lado. Si vemos que la temperatura nos baja demasiado, ya sabéis, hay que andar siempre jugando un poco con el fuego. Si está muy caliente lo bajamos y si vemos que se va enfriando demasiado, lo subimos. Entonces, bueno, no es una temperatura a lo mejor constante, ya tenéis que andar calculando eso. Y ahora que ya las tenemos listas, las podemos rellenar con lo que más nos guste. Yo tengo aquí aguacate que he machacado, le he puesto un poquito de sal. Esto, como veréis, ya es cuestión de gustos. La verdad es que queda bien con todo, con casi todo. Le voy a poner unas gotitas de sriracha. Y lo bueno de este plato es que ya no tenéis que ponerle nada más que verduras. La proteína ya la lleva la tortita misma, así que con esto conseguís un plato de lo más completo. A mí me gusta ponerle unas hojitas verdes y ya a disfrutar. Y este es el resultado. ¡Veganízate! ¿Quién nos iba a decir que con las lentejas rojas, aparte de hacer guisos y potajes, podíamos hacer unos crepes tan ricos? Los ingredientes de esta riquísima receta los vais a encontrar, como siempre, abajo en la cajita de descripción, donde también os voy a dejar todos los enlaces a mis redes sociales. Si os ha gustado esta receta y os ha parecido útil, dejadme un like bien gordo, suscribiros si no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que os avise de todos y cada uno de los vídeos que subo, compartidla con todo el mundo. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!